Como este es el último sermón, me tendrán que aguantar 1 hora, 2 horas, no sé cuánto vaya a tardar. Y no voy a volver a predicar hasta el otro año, así que qué bendición estar en la casa del Señor. Qué bendición adorar como iglesia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Perdón. Estamos por culminar un año y comenzar un nuevo año. Para muchos es quizás positivo, es bueno comenzar un año nuevo, porque vienen cosas quizás diferentes que ya han planeado, que desean comenzar, pero esto sucedió el año pasado también. Planeamos y quizás no terminamos, pero es bueno recapacitar. Hay cosas que no nos agradan de los nuevos años. Por ejemplo, tenemos que pagar las taxas. Y ahí como que muchos ponen la carita un poco, pero es necesario. Y les invito a abrir la palabra del Señor. Dejaremos por un momento pausado a Gálatas para dar un tema al día de hoy en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26. Nos estaremos centrando en esos versículos. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26. Y el título del sermón es Esperanza en la fidelidad de Dios. Esperanza en la fidelidad de Dios. Y quiero que me acompañe a darle lectura a estos versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. La salvación es del Señor. Ayúdame a orar. Padre, nos inclinamos una vez más ante su presencia, reconociendo su majestad, reconociendo, Señor, que su palabra es profunda y su palabra, Señor, es necesaria para nuestra vida espiritual. Pedimos de su ayuda al escudriñarla. Pido, Señor, que me ayude, Señor, al compartirla. También ayuda a mis hermanos al escucharla. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías escribe en el versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, como dice la traducción Reina Valera, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Santiago, en el Nuevo Testamento, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero él se hace llamar siervo de Jesucristo, escribió lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Siglos después, Tomás Abdías Chisholm estaba leyendo estos pasajes y se sintió inspirado a ponerlos en forma de verso. Él llama a toda la naturaleza a testificar de la fidelidad de Dios
en todas las circunstancias y en todas las estaciones y en todas las edades. Él cita el perdón de los pecados, la paz que permanece, la divina presencia que alienta y guía y la fuerza y la esperanza diaria. Tomás Abdías nació el 29 de julio de 1866 en Simpson County, Kentucky. Fue educado en una escuela de campo. A los 16 años llegó a ser maestro de tal escuela. A los 21 años, Tomás llegó a ser el editor asociado de The Franklin Favorite. En 1893, mientras acudía a una reunión dirigida por el doctor H.C. Morrison, Tomás sintió convicción de pecado y se convirtió. El doctor Morrison se sorprendió de la sinceridad y de los talentos del joven y lo invitó a mudarse a Louisville, Kentucky, para que fuera dirigente y editor del periódico religioso del doctor Morrison. A Tomás Abdías Chisholm se le acreditan 1200 himnos y versos devocionales. Solo 800 himnos fueron publicados, así que hay 400 que no se publicaron. Y uno de los pocos se les puso música. Qué bendición sería que todos los himnos se les haya puesto música y los pudiéramos cantar el día de hoy. Dos de los himnos más populares son, y usted quizás lo ha escuchado si le encantan los himnos, si ha crecido con los himnos. Dos de ellos se llama uno Vivo por Cristo. El segundo se llama El Hijo Pródigo. Y ambos han sido traducidos a diferentes idiomas. A los 75 años, el doctor Chisholm le escribió a un amigo diciendo, mi condición económica nunca ha sido de abundancia debido a mi condición de enfermedad en los últimos años. A pesar de esto, no debo fallar en recordar aquí la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete y que Él ha dado muchas muestras maravillosas de su provisión y cuidado, por lo cual estoy lleno de gratitud. El doctor Chisholm envió algunos de sus poemas a William Runyan, un gran músico del Instituto Bíblico Moody. El señor Runyan fue profundamente impresionado con el himno Grande es tu fidelidad y oró, Señor, ayúdame a componer una melodía que pueda transmitir el mensaje de una manera efectiva. La popularidad del himno prueba que la oración del músico fue contestada. Hoy en día el himno es mundialmente reconocido y es de gran alivio en los momentos de dificultad. Grande es tu fidelidad, también conocido como Oh, tu fidelidad. Este es un himno que me recuerda a mi infancia, porque es uno de los himnos que fue favorito de mi papá y es uno de los himnos favoritos de mi mamá. Entonces yo desde pequeño escuchaba este himno. Oh, tu fidelidad, cuán grande es tu fidelidad. El verso 1, mírelo y escuche lo que dice. Oh Dios, eterno tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Y el estribillo nos recuerda, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y recordemos que este fue escrito en el año 75 de edad del doctor Thomas, cuando en su vida, en el área económica no andaba muy bien, pero dice, pero no debo fallar en recordar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un atributo fundamental que refleja su naturaleza absoluta y su compromiso inquebrantable
consiste en la honradez de Dios de actuar conforme a su palabra, conforme a su naturaleza, siendo firme, siendo constante y siendo fidedigno. Esta fidelidad surge de su naturaleza que es justa e infinita, y Él mismo es la garantía de todos los pactos que ha establecido. Dios ha establecido pactos con el hombre ha fallado, el hombre ha desobedecido, mas podemos leer a la luz de la Escritura que Dios ha permanecido fiel. Al leer el Antiguo Testamento podemos ver la fidelidad inquebrantable de Dios frente a la fragilidad humana. Desde Noé, Abraham, Moisés, David, hasta el nuevo pacto con Cristo, cada uno revela cómo Dios mantiene su palabra, aun cuando el pueblo ha fallado. Hebreos capítulo 10, versículo 23 lo resume en las siguientes palabras: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. En la vida diaria, esta fidelidad nos recuerda que nuestra seguridad no depende de nuestra condición, no depende de nuestra constancia, sino de la firmeza del carácter divino. Y usted y yo somos testigos. Somos testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. El que estemos aquí en este lugar es muestra de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel para con nosotros en este año que está por culminar. Y si yo le pregunto, ¿ha sido fiel Dios para con su vida? Seguramente usted responderá, sí lo es, sí lo ha sido. Aunque muchas veces le fallamos, Él permaneció fiel. Y esto nos lleva a nuestro pasaje en Lamentaciones 3, 21 al 26. Ahí encontraremos 3 cosas que debemos aprender. En el versículo 21 nos muestra que recordar las promesas de Dios vienen a ser como ancla para nuestra vida. Los versículos 22 al 23 está el fundamento. Y el fundamento de la fidelidad de Dios es su naturaleza inmutable, que Él no cambia. En los versículos 24 al 23, la Escritura nos muestra lo que debemos hacer: esperar pacientemente en el Señor. La salvación es del Señor. Pero este pasaje tan central en el libro de Jeremías, que es las Lamentaciones de Jeremías, y aún en su libro que lleva su nombre, se debe entender conociendo el contexto. Yo sé que usted lo ha leído. Yo sé que usted ha leído el libro de Jeremías. Y si no ha leído, yo le animo a leerlo. Usted va a terminar igual que Jeremías, llorando. Y si no termina llorando, tiene que volver a leerlo, porque se dará cuenta que el ser humano es tan desobediente, tan idólatra, y Dios es fiel. Si usted no lo ha leído, si se le ha olvidado, déjeme recordarle, porque es necesario ver este contexto. No vamos a ver todo el libro de Jeremías, pero déjeme darle una vista así, a vuelo de pájaro. En los días en que Judá aún caminaba
confiada entre sus murallas, la palabra del Señor vino a un joven, casi un muchacho que temblaba ante el paso de un llamado que no pidió. Antes que te formara en el vientre te conocí, Jeremías 1:5. Escuchó en lo profundo de su espíritu y esa frase marcó el inicio de una vida que sería a la vez carga y fuego en su corazón. Jeremías caminó por las calles de Jerusalén viendo lo que otros no desearían ver. ¿Qué vio Jeremías? Altares en colinas ajenas, corazones divididos, líderes que decían paz, paz, cuando no había paz. Su voz se volvió como un martillo que golpea la roca, denunciando la injusticia, la idolatría y la falsa seguridad en el templo. El pueblo de Israel estaba tan seguro que nadie podía hacerles daño, porque el templo estaba ahí en Jerusalén. Mientras el pueblo confiaba en rituales vacíos, Jeremías lloraba. Por eso lo llamaron el profeta llorón, no por debilidad, sino porque veía venir el desastre como quien ve una tormenta formarse sobre un valle amado. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Me han abandonado, fuente de aguas vivas. Eso es lo que proclamaba Jeremías. Y su corazón se quebraba junto con el de Dios. Este es un corazón que todo creyente debe tener. Cuando nuestro Dios es blasfemado, debemos sentir dolor por las almas, por las personas que blasfeman el nombre de Dios, porque si no se arrepienten, la ira de Dios caerá sobre ellos. Aún así, entre advertencias y lamentos, Jeremías también habló de esperanza. En medio del asedio, cuando todo parecía perdido, Dios le dice que compre terrenos. Compró un campo como señal profética. Jeremías 32:15. Era un acto de locura para algunos. Comprar cuando todo está mal, cuando todo va en picada. Comprar y construir es un acto de locura para muchos, mas Dios le había mandado a hacerlo. Pero para Jeremías este acto era un anuncio silencioso de restauración. Y en la oscuridad del exilio surgió una promesa que atravesó los siglos. Este es un versículo que muchas veces se menciona, se memoriza, pero a veces sin conocer el contexto. Y es Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal. Alguien pudiera decir, estando en la situación de Israel en ese momento, pero ¿qué planes buenos son estos? Estamos cautivos en Babilonia. No vemos cuán bueno es este plan, mas Dios dice: yo tengo planes para ustedes, planes de bienestar y no de mal. No era un consuelo barato, sino una certeza sembrada en tierra devastada. Jeremías 21:9. Vemos que la única manera que ellos preservarían la vida era dejando ser llevados cautivos. Jeremías 21:9 dice: el que quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste, pero el que salga y se rinda a los caldeos que la tienen sitiada, vivirá y salvará su vida.
Más adelante Jeremías habló de un pacto nuevo, no escrito en tablas, sino en el corazón, un pacto donde el conocimiento de Dios no sería aprendido por repetición, sino vivido desde adentro como una ley grabada en el alma. Y hoy en día nosotros tenemos el gran privilegio de que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Al final el profeta Jeremías no vio con sus ojos la restauración que anunció, pero dejó sembrada una esperanza que sobrevivió el fuego, a los muros derribados y al exilio. En una frase pequeña, la vida de Jeremías fue llamado, denuncia, lágrimas, juicio y una esperanza que se niega a morir. Ese es Jeremías. A Jeremías le tocó vivir y anunciar uno de los periodos más dolorosos de la historia de Israel, la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. En toda esta historia, en todo esto que estaba sucediendo, hay una luz de esperanza. Y llegamos a Lamentaciones. Son poemas escritos por Jeremías. Y el capítulo 1 de Lamentaciones, Jerusalén es personificada como una mujer viuda y el capítulo 1 narra su tristeza. La ciudad descrita como una esposa abandonada, vestida de luto, que llora amargamente en la noche, sin quien la consuele. Una ciudad que ha pasado de la gloria a la ruina. Lo que antes fue una ciudad próspera, ahora está vacía como consecuencia de su pecado. Dios es justo. El capítulo 2 describe la ira de Dios contra Jerusalén. El Señor antes fue su protector, ahora aparece como su enemigo, derribando murallas, destruye el templo, rechaza al rey y a los sacerdotes. El pueblo sufre hambre, muerte y vergüenza, mientras los profetas son desenmascarados como falsos consoladores, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Capítulo 3, en el cual nos vamos a concentrar en una porción del capítulo 3, el profeta Jeremías habla en primera persona. Y si quieren, mire capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Un testigo que vivió, no solo profetizó, él mismo vivió lo que había profetizado. Se siente como un hombre quebrantado, rodeado de oscuridad, sin esperanza, atrapado en sufrimiento y persecución. Reconoce que Dios ha permitido este dolor como consecuencia de su pecado, y su memoria de la aflicción lo llena de amargura. Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero algo sucede en el versículo 21. Hay un cambio. Después de estar dolido, después de estar pidiendo a Dios y que se acuerde de su aflicción y que cómo él se siente, llega al versículo 21 y dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Llega un punto en la vida de Jeremías que hay un cambio, en donde recordar las memorias de la promesa de Dios, traer a la memoria las promesas de Dios, da esperanza.
trae esperanza a su corazón y debe traer esperanza a nuestro corazón. Y el versículo 21 dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Traer a la memoria a las personas de Dios son como ancla para el cristiano. Recordar quién es Dios en momentos oscuros y difíciles viene a ser como un ancla para la vida del cristiano. ¿Qué es un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Usted quizás lo ha escuchado y sabe que el ancla es lo que llevan los barcos. El ancla es mucho más que una pieza de metal pesado. En el mundo náutico es el seguro de vida de la embarcación y su tripulación. Es como seguridad en tiempos difíciles. Cuando hay una emergencia, el ancla es lo único que les puede salvar la vida a una embarcación. Si un barco pierde propulsión cerca de las rocas, acantilados o una costa peligrosa, el ancla es lo único que evita que la corriente o el viento lo arrastren hacia el desastre. Y eso mismo sucede en la vida espiritual del cristiano. Cuando todo parece perdido, cuando parece que todo va camino a destrucción, recordar las promesas de Dios viene a ser un ancla en la vida del cristiano, que lo hace permanecer firme, lo hace permanecer estable. No es llevado por sus emociones. El ancla trae estabilidad y reposo también a la embarcación. El ancla permite que el barco se convierta en una plataforma estable para el descanso de la tripulación. Permite que ellos puedan dormir sin riesgo de despertar a kilómetros de distancia debido a la deriva. ¿Cuán importante es el ancla para una embarcación? De la misma manera, las promesas de Dios son un ancla firme en la vida del cristiano. Cuán importante es resaltar la acción de Jeremías en medio del dolor. Marca un giro en medio del dolor, como cuando alguien que va caminando triste. ¿Cómo camina una persona triste? ¿La ha visto? ¿Usted ha caminado alguna vez así? Cabizbajo. Una persona triste va como que todo está perdido, sin rumbo, sin dirección. Pero es allí donde Jeremías, caminando de esa misma manera, viendo la destrucción, viendo la justicia de Dios, levanta la cabeza y dice, esto traigo a mi corazón. No dice, vino a mi corazón. Este es un acto positivo, es un acto que requiere valentía. En el momento de oscuridad, traer a la memoria las promesas de Dios. Requiere que nosotros en verdad creamos sus promesas. No simplemente que tengamos conocimientos de ella. Es aquí en este momento cuando debemos traer eso a nuestra memoria para que haya esperanza y nuestra vida se tranquilice. Esto traigo a mi corazón. El cristiano nunca debe confiar en sus sentimientos, ni aún en su corazón. El mundo dice, haz lo que te haga sentir bien, lo que te dé alegría y que no te importe lo que la gente dice. Eso dice el mundo. El mundo dice, solo haz aquello que tu corazón te dicte hacer. ¿Lo ha escuchado? Pero mire que dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y no solo es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es torcido.
Es astuto, es traicionero. No podemos confiar en él. El corazón humano, sin la intervención divina, es torcido y es desesperado, traicionero. Jeremías mismo no confiaba en sí mismo, sino en el carácter y en las promesas de Dios. Cuando confiamos en el Dios de la Biblia, entonces tendremos esperanza. Yo no sé su vida, qué le sucedió, qué pasó en este año 2025, pero seguramente hubo tiempos difíciles. Y déjeme decirle que 2026 no pinta mejor. No es para desmotivarlo, sino para traerlo a conciencia que la única esperanza está en la fidelidad de Dios. La esperanza verdadera no surge de las circunstancias, sino de la memoria de la fidelidad divina. En el año 2019 pasamos por un momento difícil a nivel sociedad, a nivel mundial, en donde por 2 años muchas personas estuvieron encerradas en sus hogares. Las escuelas estuvieron cerradas, muchos trabajadores o trabajos estaban operando desde los hogares. Una gran mayoría de iglesias cerraron sus puertas. Hubo pocas iglesias que no fueron atemorizadas, pero sí las hubo. Muchos cristianos reaccionaron felices al saber que no tendrían que ir a los servicios el fin de semana. No tendrían que levantarse, no tendrían que apurar a su esposa, a los hijos. Podrían estar en casa con una tacita de café viendo la predicación. Muchos de ellos no solamente se quedaron en casa, sino que hasta el día de hoy no han regresado. Cuán importante es conocer al Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios justo, el Dios que es todo amor. Y estamos por comenzar un nuevo año, el cual nuestra confianza no está en el gobierno y no debe estar en las leyes. Nuestra confianza debe estar anclada en Dios, en Él solamente. Él es el que tiene al mundo en sus manos y nada pasa, nada sucede si no es su voluntad. El 2026 no va a mejorar porque el pecado cada día va en aumento. Pero lo que sí le puedo asegurar, que Dios seguirá siendo fiel. De eso yo estoy seguro, porque su palabra lo muestra, su palabra lo dice. Matthew Henry, hablando de la misericordia divina, dice lo siguiente, y cito: aunque todo parece perdido, es por la misericordia de Dios que no es peor. Fin de la cita. Si no estamos en un punto peor en este día, es por la misericordia de Dios. Dios no solo tiene el control de las manecillas del horno para subirlo, para bajarle la temperatura, Dios también tiene el cronómetro para saber cuánto tiempo debe durar. Él sabe cuánto y hasta cuándo.
La memoria como una disciplina espiritual nos ayuda a estar en paz, en tranquilidad. Jeremías muestra que recordar las obras de Dios es un remedio contra la desesperanza. El mundo va desesperanzado, sin rumbo, mas nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos a casa. Sabemos el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que un día vendrá por su iglesia. Así como rescató al pueblo de Israel de Babilonia, vendrá a rescatar a su iglesia. Y vendrá pronto. Hay esperanza en medio del dolor. Aún en la aflicción más profunda, la fe puede reorientar la mirada hacia la fidelidad divina. Este versículo nos invita como creyentes a cultivar la práctica de traer a la mente las promesas de Dios, las promesas de gracia que encontramos en la Escritura. Cuando las circunstancias parecen oscuras, difíciles, hermano, piense en el carácter de Dios. Créale a sus promesas. No le crea a las noticias. Créale a la Escritura. La esperanza no aparece por sentimentalismo, sino por traer a la memoria las promesas de Dios. Jeremías decide dejar de mirar las ruinas para mirar las promesas de Dios para Israel. Porque yo tengo planes para ustedes y son planes de bienestar. Pero ¿por qué Jeremías estaba tan confiado en la fidelidad de Dios? Versículos 22 y 23 nos lo muestra. La Biblia de las Américas tiene la siguiente traducción: que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aquí nos está mostrando un atributo de Dios, una excelencia de Dios, que es su inmutabilidad, de que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, Él es fiel y seguirá siendo fiel. Él no cambia en su ser, su carácter, propósitos ni promesas. Aunque actúa en la historia y responde a las situaciones humanas, su esencia y sus atributos permanecen constantes y eternos. Dios castiga, sí castiga, porque Él es justo. Dios perdona, sí perdona, porque es misericordioso. Y podemos y debemos confiar en Él. El Salmo 102, versículos 26 y 27 hablan de lo siguiente: ellos perecerán, pero tú, dice el salmista, permaneces. Y todos ellos como vestiduras se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. En este versículo encontramos la diferencia entre la creación, que es pasajera, y Dios, que es eterno e inmutable. Nuestra vida, como la creación, se desgasta y cambia. Yo le aseguro que usted el año pasado, cuando comenzó el 25, no le dolía tanto el cuerpo como hoy. Llegará un día, un momento en que los regalos de fin de año van a ser una pomadita por aquí, una pomadita por allá, porque es lo que necesitamos. Los niños no les gusta eso, los niños quieren un juguete, una atracción.
pero como adultos a veces es mejor que nos dejen una pomadita. El tiempo sí nos afecta a nosotros, pero para Dios el tiempo no le afecta. Él vive fuera del tiempo. Él es inmutable. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Santiago 1:17 dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jeremías conocía perfectamente a Dios. Reconocía que Dios era inmutable y lo plasma en estos versículos. Tus misericordias. Y si se da cuenta, dice misericordias. No misericordia como si solamente la da una vez y se termina. Tus misericordias. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Que el Señor nos dé ese conocimiento como lo tenían los grandes hombres de la Biblia, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo José, como lo tuvo David, como lo tuvo Daniel, como lo tuvo Jeremías, y la lista sigue, sigue y sigue. Ese es el Dios, este es el deseo de Dios para con sus hijos, que le conozcamos a Él. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que lleguemos a conocerle plenamente. Y mi pregunta para usted, ¿le conoce hoy más que cuando comenzó el año 2025? La respuesta debería ser sí, amén. Hemos aprendido mucho en este año. Hemos conocido más al Señor. Hemos estudiado sus atributos. Y podemos decir amén, le conocemos más. Él no cambia. Él es fiel. Él es inmutable. Y seguirá siendo así hasta la eternidad. Jeremías descansa no en la situación de Israel, sino en las misericordias de Dios. Las misericordias de Jehová son la razón, dice Jeremías, porque no hemos sido consumidos. Él entiende que el pecado merece ser castigado. Y si es posible, quitarle la vida al ser humano. Pero por las misericordias, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Su compasión preserva al pueblo de ser totalmente destruido. Su fidelidad que se renueva cada día y su gracia que sostiene incluso en medio del juicio y del sufrimiento. Cuando Dios está derramando de su ira, de su castigo, su misericordia también está ahí. Y si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. En este versículo encontramos 3 pilares que sostienen al creyente en su diario vivir. Así como el ancla sostiene a la embarcación, estos 3 pilares que encontramos aquí nos ayudará para sostener nuestra vida espiritual, anclada, firme en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y uno es la misericordia de Dios que jamás terminan. El amor que impide destrucción total. Si Dios no fuese misericordioso, el pecador quedaría expuesto únicamente a la justa ira de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si Dios no fuese misericordioso, ya estuviésemos fulminados.
Nadie puede detener la mano de Dios, solo su misericordia. En términos teológicos podríamos decir que la misericordia es el espacio que Dios abre para la redención. Sin ella, la justicia sería inmediata y el pecador no tendría oportunidad de arrepentimiento ni de recibir su gracia. Daniel 9:9 nos dice: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Daniel reconoce también la misericordia de Dios, la compasión de Dios, y que Él es justo por llevarlos cautivos. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, mire, rico, abundante en misericordia, por causa del amor con que nos amó. El agente principal es el amor de Dios. Esa misericordia implica compasión activa hacia quienes están en miseria. Y así nos encontrábamos nosotros, en miseria. Pero Dios tuvo compasión por nosotros. Vemos aquí el primer pilar, la misericordia de Dios. La segunda es la compasión de Dios. La bondad de Dios que no se agota es su aspecto de su naturaleza, que se refleja en su entendimiento comprensivo de la debilidad humana y su restauración de aquellos que están en problemas. Dios no solamente tiene compasión, Él actúa en consecuencia. Nosotros a veces tenemos compasión, pero a veces no actuamos. Pero Dios no es así. Dios tiene compasión por la humanidad y actúa en consecuencia. Dios vio la necesidad para el ser humano de un redentor, de un Mesías, allá en Génesis 3:15, cuando el hombre desobedeció. ¿Y qué hizo Dios? Da una esperanza, promete un Salvador. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cuando el ser humano se encuentra perdido y no puede buscar a Dios, y Dios desea esa comunión con el ser humano, Dios mismo hace el camino. Los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel es muestra de su bondad, porque bien podían haber estado por mucho más tiempo ahí en Babilonia. Sin embargo, Dios estableció que solo duraría 70 años. En Jeremías 25:11 y 29:10 al 11. Y Él dijo que 70 años y Él cumplió su palabra, 70 años. Dios es compasivo por naturaleza. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Ha usted pasado por tiempos en donde nada ni nadie podía consolarle y solamente la palabra de Dios, y Dios pudo consolarle? Va a haber tiempos difíciles este próximo año, pero recuerde que solo Dios podrá estar con usted en ese momento difícil, en ese momento oscuro. La luz es el Señor. Y podemos confiar en Él. Y debemos confiar en Él. Como iglesia, confiemos en el Señor. Él ha provisto este lugar. Y si Él ha provisto, Él nos ayudará para mantenerlo. Porque lo que hacemos aquí no es para vanagloriarnos,
sino deseamos exaltar el nombre de Cristo, explicar la palabra, exponer la palabra. Y Dios se honra en ese deseo. La tercera cosa que vemos en estos versículos es que sus bondades y sus misericordias se renuevan cada día. Podemos confiar porque cada día son nuevas. Nuevas son cada mañana. A todas las personas les gustan las cosas nuevas. Carros nuevos, casa nueva, ropa nueva, teléfonos nuevos. Nos gusta estrenar. Y el mundo se ha aprovechado de esa necesidad de autocomplacencia y regularmente están inventando cosas nuevas. Las cosas viejas terminan en el rincón de la casa o en la basura. O quizás miento. Si vamos a nuestros garajes, ahí hay algunas cosas que en su momento las usamos, pero hoy en día están arrumbadas y deseamos algo mejor. Vivimos en un mundo que nos vende lo nuevo como indispensable, lo necesitas. Pero la verdadera novedad que transforma no se encuentra en un carro, ni en un teléfono, ni en ninguna cosa material, sino en una vida regenerada en Cristo Jesús. Ahí está la verdadera felicidad. En Cristo Jesús. La Escritura nos recuerda que las misericordias y bondades de Dios son nuevas cada mañana. No cada semana, no cada mes y mucho menos cada año. No esperemos hasta el 2016 para recibir las misericordias nuevas de Dios. Hoy, esta mañana, usted recibió nuevas misericordias, nuevas bondades de Dios. Y cada día se renuevan. Por eso Jeremías dice, grande es tu fidelidad, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Pero muchas veces no nos recordamos. Vivimos en el ayer o vivimos en el mañana y no disfrutamos de las misericordias que Dios nos ha dado el día de hoy. Es una bendición estar sentados aquí. Estar adorando como iglesia es una gran bendición. Es muestra de la misericordia y la bondad de Dios para con su pueblo. Mateo 5:45 dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, nos muestra que Dios es bondadoso para con todos, para con toda su creación, no solamente para con sus hijos, sino para con toda la creación. Él muestra su gracia para con todos, aún para con aquellos que le odian, que le blasfeman. Cada día hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Dios es bondadoso. Son nuevas cada mañana, así como cada mañana el pueblo de Israel recibía el maná del cielo. Todos los días Dios por 40 años sustentó al pueblo de Israel. Y no eran 100 personas, no eran 500 personas, eran alrededor de 2 millones de personas. Y Dios los sostuvo en el desierto por 40 años. Les dio el alimento, el maná. Y el maná cada día era nuevo. Y aquel que guardaba por desconfiado se le agusanaba. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y termina versículos 24 al 26 de una manera práctica para nosotros. El Señor es mi porción, el Señor es mi herencia, dice mi alma. Por eso en Él espero. Debemos esperar en el Señor.
Él es nuestra herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo. Debemos esperar en Él. Versículo 25. Bueno es el Señor, es bondadoso. ¿Para quién? Para los que en Él esperan. Para el alma que le busca. Busquemos al Señor, no nos esperemos hasta que llegue el 26. Hoy es un buen día para seguir confiando o para comenzar a confiar en el Señor. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio. La salvación es del Señor. En medio del dolor y la incertidumbre, la Escritura nos recuerda que la verdadera esperanza no se fundamenta en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Su misericordia se renueva cada mañana y su fidelidad nunca falla. Por eso, aun cuando todo parece derrumbarse, podemos esperar en Él con confianza. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, dice el salmista, mas a ti no llegará. Ese es Dios. Al finalizar el año 2025 y comenzar en unos cuantos días el año 2026, recordamos que nuestra esperanza no depende de los planes terrenales o de los gobernantes, la ciencia o la economía, sino de la fidelidad eterna de Dios. Así como el profeta en medio de la aflicción pudo decir, esto traigo a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. También nosotros podemos enfrentar el año 2026 con confianza. Las misericordias del Señor no se agotan ni se agotarán. Cada mañana son nuevas y seguirán siendo nuevas. Y su fidelidad permanece firme. Por eso, aunque el futuro sea incierto para nosotros, sabemos que Dios será el mismo. Fiel, misericordioso y suficiente. Y el llamado a esperar en silencio, con paciencia y confianza, porque el Dios que sostuvo ayer sostendrá hoy y seguirá sosteniendo el mañana. Oremos. Padre, le damos gracias por traernos a la memoria una vez más sus promesas de que usted es un Dios que no cambia, y esto trae tranquilidad a nuestro corazón. Aun cuando a nuestro alrededor las cosas vayan de mal en peor, Señor, nosotros tenemos confianza de que seremos, Señor, guardados y protegidos, porque su palabra lo dice y porque usted lo ha confirmado. Gracias, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.